Buenos días. Vamos a comenzar con el repaso de este módulo cardiología. La sistemática va a ser la presentación de un caso clínico y en base a eso desarrollar el tema y puntualizar al finalizar aquellos que no deben olvidar. Caso clínico cardiovascular número 1. Es un hombre de 54 años que consulta por dolor precordial luego de comidas abundantes, que se resuelve espontáneamente luego de varios minutos. Los episodios no están claramente relacionados con la actividad, ni son aliviados por el reposo. El episodio más reciente ocurrió mientras caminaba y duró 20 minutos. El examen físico, el electrocardiograma y los biomarcadores cardíacos son negativos. ¿Cuál de los siguientes es la mejor opción diagnóstica? Hacerle una angiografía coronaria, hacer un tratamiento empírico con inhibidor de la bomba de protones, hacer una prueba de esfuerzo, una ergometría o hacer una endoscopía digestiva alta. Bien, la mejor opción terapéutica en este paciente es hacer una prueba de esfuerzo, o sea, una ergometría. ¿Por qué una angiografía, no una angiografía coronaria? Porque es un estudio cruento y generalmente es segunda instancias, luego de hacer pruebas menos cruentas. ¿Por qué no un tratamiento empírico con el inhibidor de la bomba de protones? Bueno, el diagnóstico diferencial de dolor retroesternal siempre es el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero este paciente no tiene las características, a pesar de que, bueno, puede ocurrir a veces sin acidez, no tiene ardor, no tiene relación cuando está acostado, no lo despierta de noche, o sea, faltan muchas características que hacen la enfermedad por reflujo. Y además, este dolor se presenta cuando el paciente camina y que no está relacionado con las comidas y que cede con el reposo. Ya eso es, del punto de vista clínico, un gran detalle para pensar en enfermedad coronaria. Por supuesto que la endoscopía digestiva, bueno, la realizaríamos si estuviésemos en presencia de una enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome de ácidos sensitivos, que no corresponde a este paciente. Lo que hay que hacer es una prueba de esfuerzo graduada. ¿Por qué? Porque el dolor en un aspecto es bastante típico. Si recordamos la definición de dolor anginoso o angina crónica, es la típica definición que ya en 1768 William Everden en Cambridge hizo la descripción diciendo que era un dolor retroesternal que aparecía durante el esfuerzo, al subir una cuesta, al caminar contra el viento y que calmaba con el reposo. Esto es la característica más importante y que sigue vigente en la definición que después vamos a ver de Angor crónico estable o lo que correspondería hoy día a un síndrome coronario crónico. La definición de Angor es una definición eminentemente clínica y se hace a través de la categorización del dolor por sus características. La primera característica es que el dolor debe ser retroesternal, ya sea en el tercio superior, medio inferior, levemente desviado a la izquierda. Puede ser irradiado a la mandíbula, irradiado a ambos hombros, irradiado al miembro superior izquierdo, la cara anterior del brazo, o también puede irradiarse al brazo derecho más raramente, puede irradiarse a la región de la espalda, en el espacio interescapulovertebral, o en la región epigástrica, que muchas veces, por procesos de isquemia o de infarto de cara diafragmática, el dolor se produce en el epigastrio y hace confundir con problemas digestivos. La otra característica son cómo se produce ese dolor, ante qué situación. Generalmente son precipitados por el ejercicio o por el estrés emocional. Y la tercera característica es cómo se alivia ese dolor.
generalmente para ser anginoso se alivia antes de los 10 minutos con el reposo o con nitroglicerina. Cuando el paciente cumple con estas tres características, la denominamos angina típica o clásica. Cuando tiene dos de estas características, es una angina atípica. Cuando tiene una característica, es un dolor torácico no anginoso. Una vez hecho el diagnóstico de angina, podemos establecer el grado de severidad de esa angina a través de una clasificación en grado 1, cuando no hay ANGOR en la actividad ordinaria cotidiana del paciente y que el ANGOR aparece en esfuerzos extremos, rápidos y prolongados. El grado 2, cuando hay una ligera limitación de la actividad ordinaria y que aparece a las 2 cuadras o al subir un piso en escaleras. El grado 3, cuando ya hay una limitación marcada y aparece antes de las 2 cuadras o antes de subir un piso en escaleras. Y ya el grado 4, el paciente no puede realizar ninguna actividad y que generalmente puede aparecer en reposo. ¿Cuál es la probabilidad de tener una enfermedad coronaria basado solamente en estos síntomas, que son como las características del dolor retroesternal con respecto a en qué situaciones aparece, con el esfuerzo o con estrés emocional? Y la tercera característica era si calmaba con el reposo o con nitroglicerina en menos de 10 minutos. Una vez establecido, si tenemos las tres características, como dijimos, es un ANGOR típico, y que acá vemos que una probabilidad en la edad de 60 a 69 años en un hombre, cuando tiene las tres características, el 94% de probabilidad de que tenga una enfermedad coronaria. Pero fíjense del otro extremo, cuando el dolor es solamente con una de estas características, que lo llamamos dolor no anginoso, también existe una probabilidad de tener una enfermedad coronaria en un 27% de posibilidades en los hombres, de 60 a 69 años. Pasemos al caso número 2. Una mujer de 68 años que es evaluada por angina típica, o sea que tiene dolor retroesternal, que aparece con un esfuerzo con el estrés y que calma en reposo dentro de los 10 minutos, o con nitroglicerina, de 3 meses de duración. Es fumadora, tiene asma, está tratada con corticosteroides inhalados y broncodilatadores, puede caminar a larga distancia a pasos rápidos si se pretrata con albuterol, y los resultados en el examen físico y el electrocardiograma son normales. ¿Cuál de las siguientes es la prueba diagnóstica más apropiada? A. Prueba de perfusión miocárdica con estrés farmacológico empleando adenosina. Angiografía coronaria. Ecocardiograma de estrés con dobutamina. Ergometría. Bien, es una mujer de 68 años, como dijimos, que tiene una angina típica, que tiene factores de riesgo, es fumadora, está tratada con corticosteroides, tiene 68 años y dijimos que ante la presencia de una angina típica la probabilidad diagnóstica de que tenga una enfermedad coronaria es del 86%. ¿Cuál es la prueba después de un electrocardiograma normal y un examen físico normal? Es una prueba de esfuerzo gradada o ergometría. ¿Cuál es la prueba cardiológica incruenta que puedo solicitar y que es más apropiada de acuerdo a las características del paciente? Bueno, si el paciente es capaz de hacer ejercicio y tiene un electrocardiograma basal, como mínimo un bloqueo de rama derecha, podemos hacer una ergometría en la mayoría de los pacientes. Si es capaz de hacer actividad física, pero el paciente ha tenido una revascularización miocárdica previa, un síndrome de preexcitación, una depresión del ST mayor a 1 milímetro en la ergometría, que esté tratado con dioxina o que tenga una hipertrofia ventricular izquierda, lo que hay que hacer es una ergometría con perfusión miocárdica y que se hace con un radioisótopo que es el tecnesio 99, a veces también se puede hacer con talio 201. También puedes
tener la misma significación si hacemos un ecoestrés, que es un ecocardiograma durante el ejercicio. A su vez, si el paciente es capaz de hacer actividad física y presenta un bloqueo completo de rama izquierda, o si a su vez no es capaz de hacer actividad física, las pruebas diagnósticas más apropiadas sería una perfusión miocárdica con vasodilatadores, en este caso se hace con dipiridamol o adenosina, o un ecocardiograma con dobutamina. Bien, si recuerdan, nuestra paciente de 68 años tenía un angor típico, pero era asmática y estaba tomando broncodilatadores. Por lo tanto, si le habíamos solicitado una ergometría, si esa ergometría hubiese sido patológica, por ejemplo, un infradesnivel mayor de 1 milímetro, entonces deberíamos pasar a otra prueba. No podemos hacerle una perfusión miocárdica con apremio farmacológico, con dipiridamol o adenosina, porque estas dos drogas están contraindicadas en pacientes con enfermedades broncoespasmódicas. Entonces deberíamos pasar a otra prueba que reemplace la perfusión coronaria con apremio farmacológico, y en ese caso nosotros solicitaríamos un ecoestrés o un ecocardiograma con dobutamina. ¿Cuándo debemos solicitar una angiografía coronaria? Una de las indicaciones sería cuando hay una enfermedad coronaria en un paciente con angina clásica y que tiene alta probabilidad, ya sea evaluada con estudios previos incruentos, cuando tiene una disfunción del ventrículo izquierdo, un paciente con angina y disfunción del ventrículo izquierdo evidenciada con una disminución de la fracción de eyección, por ejemplo, cuando tiene una angina severa que a pesar de la terapia médica no responde, cuando hay pruebas no invasivas que dan altamente positiva, o por ejemplo una ergometría, un ecoestrés, una perfusión coronaria, y cuando se sospecha broncoespasmo, ejemplo una enfermedad de Prinzmetal, que es característica de una angina nocturna, que uno le hace todos los estudios incruentos y dan negativo, pero lo sospecha por la clínica, cuando son sobrevivientes de una muerte súbita cardíaca, pacientes que han sido resucitados, y cuando hay un diagnóstico incierto por todas las pruebas no invasivas que le solicitamos y no tenemos la clínica, pero no tenemos una evidencia a través de pruebas como la ergometría, el ecoestrés y demás que sea definitoria. ¿Cuál es el tratamiento clínico de la angina crónica estable? En todos los pacientes debe darse aspirina. La dosis es de 80 a 325 miligramos, pero por costumbre se utiliza una aspirineta de 100 miligramos por día o aspirina Prevent, del nombre comercial. No se utiliza clopidogrel salvo que tenga intolerancia a la aspirina. La segunda medicación que no debe dejar de darse son estatinas que pueden ser de acción intensa, como la rosuvastatina y la atorvastatina, cosa de llevar a un LDL por debajo de 100 miligramos por ciento, y como les dije anteriormente, si el paciente tiene antecedentes de diabetes, tiene antecedentes de enfermedad arterial periférica, enfermedad aórtica, aterosclerosis carotidia, bypass coronario o stent coronario, uno tiene que darles estatinas para lograr que el LDL sea inferior a 70 miligramos por ciento. El tercer medicamento que no debe dejar de darse son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, que generalmente se utilizan los de tercera generación, como el carvedilol, bisoprolol, metoprolol, y que se utiliza hasta lograr un efecto que debe ser monitorizado con la frecuencia cardíaca entre 55 y 60 por minuto. El cuarto medicamento que puede llegar a usarse si los beta bloqueantes
están contraindicados, por ejemplo, un paciente con un asma severo, con insuficiencia cardíaca, o que no son bien tolerados los betabloqueantes, se puede utilizar bloqueante de los canales del calcio, no dihidropiridínicos como el diltiazem. Nunca utilizar los de acción rápida o corta, como la nifedipina o la amlodipina. Nitratos. Debemos utilizar los nitratos de acción corta para paliar los dolores durante la angina de pecho en forma inmediata sublingual. Por ejemplo, el dinitrato de isosorbide, el trinitrón o la trinitrina sublingual. También podemos utilizarlos, los nitratos, como tratamiento en forma continua, que son los de acción prolongada, como el mononitrato de isosorbide, en el cual se da a las 8 de la mañana, por ejemplo, y a las 4 de la tarde, pero se deja un periodo libre de acción de 8 a 12 horas por la noche para evitar el desarrollo de tolerancia. No olvidemos que los nitratos actúan a través del óxido nítrico produciendo vasodilatación. Esa vasodilatación también disminuye la precarga, aumenta la presión diferencial del circuito coronario y mejora la circulación coronaria. Pero tenemos que darle tiempo de 8 a 12 horas para que se recupere el óxido nítrico y tenga la función vasodilatadora. No olvidemos que los nitratos están contraindicados y siempre hay que preguntarle al paciente si está tomando inhibidores de la fosfodiesterasa, que son los alfa bloqueantes, el tadalafilo, el vardenafil o el sildenafil, porque potencia la acción vasodilatadora, vasoplégica, pueden hacer una hipotensión y si tiene una enfermedad cardíaca, llevar al paro cardíaco. También están contraindicados en la estenosis aórtica severa, ya que esta vasodilatación, al disminuir la precarga, lo que hace es disminuir el volumen minuto y el paciente puede sufrir hipotensión y trastornos de pérdida de conciencia, trastornos sincopales. No se olvide que la estenosis aórtica, los 3 síntomas son síncope, dolor precordial y disnea. Entonces el dolor precordial muy comúnmente uno puede verse con la intención de tratarlos con nitritos, y eso en ciertos pacientes con estenosis aórtica severa puede ser perjudicial. Lo mismo ocurre con la cardiomiopatía hipertrófica o la estenosis subaórtica hipertrófica, en la cual aumenta por un efecto reflejo todos los nitratos, lo que producen por su vasodilatación un efecto de aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual hace que aumente la fuerza de contracción del ventrículo y aumente la obstrucción al tracto de salida en la mesosístole ventricular. A modo de hotspot, y no olvidar que para el tratamiento de la angina crónica estable o la prevención no debe indicarse reemplazo hormonal, terapia estrogénica crónica, ya que aumenta la aterosclerosis en estos pacientes. Las vitaminas antioxidantes y como el tratamiento de la homocisteína sérica elevada tampoco tiene ninguna ventaja, como también seguir el tratamiento de la dislipemia con lipoproteína A. Sabemos que las metas del tratamiento de dislipemia se basan en los niveles de Low Density Lipoprotein, LDL, que son los que nos van a indicar a nosotros los niveles óptimos que debemos alcanzar para evitar la progresión de la enfermedad coronaria. Y también no olvidemos que las estatinas, como dijimos antes, tiene un efecto pleiotrópico antiinflamatorio que evita la desestabilización de la placa aterosclerótica. Otros tratamientos médicos que debemos tener en cuenta en ciertos pacientes que tienen ángulo y fracción de eyección de menos de 35%, aunque no sea hipertenso, el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora. Y si el paciente, luego de haber
sido tratado con todo el arsenal terapéutico y no siendo pasible de un tratamiento de revascularización, la ranolazina es un medicamento opcional que está reservado en estos pacientes no respondedores a la terapéutica antianginosa estándar, pero que es muy costoso y que quizás está reservado para pacientes muy limitados. Caso clínico número 4. Este es un paciente de 52 años que tuvo un infarto agudo de miocardio 5 años atrás, que fue tratado con intervencionismo percutáneo cardíaco y colocación de un stent. Hace un mes desarrolla angina progresiva con el ejercicio y la angiografía coronaria mostró una estenosis del 50% del tronco de la arteria coronaria izquierda y una estenosis del 75% de la circunfleja y la descendente anterior proximal. La fracción de eyección era de 42% y el examen físico normal, los síntomas completamente controlados con la terapia médica y no tenía limitaciones. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más apropiado? ¿Cirugía de bypass coronario? ¿Intervencionismo percutáneo cardíaco? ¿Iniciar ranolazina? ¿O a la respuesta de observación? El tratamiento más apropiado para este paciente es la cirugía de bypass coronario. ¿En qué situación debemos indicar revascularización coronaria en un paciente con una angina crónica estable? Ya sea el intervencionismo percutáneo coronario o la cirugía de bypass con injerto de vena o con mamária interna, y qué pacientes van a beneficiarse con esto. La indicación entonces sería un paciente con una angina refractaria al tratamiento médico, paciente que tiene una gran área de isquemia miocárdica reversible, potencialmente reversible, criterios de alto riesgo en la prueba de esfuerzo y enfermedad coronaria significativa con disfunción del ventrículo izquierdo, que es lo que tenía nuestro paciente, o estenosis del tronco de la arteria coronaria izquierda o enfermedad de 3 vasos. Esto es lo que un clínico debe saber, que es la presentación clínica de un paciente con una isquemia miocárdica. Siempre debemos sospechar y pensar cuando un paciente tiene un dolor retroesternal opresivo, es bien claro, tenemos que pensar en algo coronario. Pero muchas veces un dolor coronario y en un 25% simula un dolor de acidez, pirosis retroesternal, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay un 25% de pacientes que son clínicamente silentes. Clínicamente silente, ejemplo el diabético, ejemplo el urémico, ejemplo el hipotiroideo, ejemplo pacientes psiquiátricos que no refieren la sintomatología correctamente. Hay un 25% de pacientes que tienen un dolor de pecho punzante, que no es opresivo, un dolor que puede reproducirse a la palpación y que muchas veces confunde con el síndrome de Tietze, que es el dolor por condritis esternocostal. Puede presentar un disconfort en la mandíbula, en el cuello, en el dorso, en el brazo izquierdo, como dijimos cuando lo definimos, y raramente en el brazo derecho. En el congreso que se realizó en el año 2019, el European School of Cardiology en París, se presentaron varias guías, entre ellas síndrome coronario crónico. Término que reemplaza la antigua denominación de enfermedad coronaria estable y angina estable, que es lo que nos referimos anteriormente. Así que el término actual de todo lo que vimos anteriormente es síndrome coronario crónico. Ya vimos anteriormente el síndrome coronario crónico,
Ahora vamos a ver el síndrome coronario agudo. La definición del síndrome coronario agudo o el diagnóstico se basa fundamentalmente en una tríada que es el cuadro clínico, los biomarcadores cardíacos y los cambios electrocardiográficos. Fundamentalmente el cuadro clínico es lo que lleva al paciente a la consulta y era similar al síndrome coronario crónico, pero de acuerdo a su fisiopatología, el síndrome coronario agudo, la fisiopatología es la ruptura generalmente de una placa aterosclerótica, es un accidente de placa. Se produce un coágulo en el momento en que se rompe la placa y produce una obstrucción aguda de la arteria, y lo cual condiciona a una isquemia y secundariamente al infarto, que es la muerte celular. Mientras que el síndrome coronario crónico es una obstrucción fija por una placa aterosclerótica, cuya sintomatología, como habíamos visto, aparece cuando el paciente hace un esfuerzo que requiere una mayor cantidad de oxígeno, y es cuando aparecen los síntomas. Mientras que en el síndrome coronario agudo es un paciente que está en reposo y de repente, por un accidente de placa, hace una obstrucción coronaria aguda y ahí aparece con los síntomas, que son el intenso dolor precordial, una sensación opresiva, angustiante, con una sensación inminente de muerte, que dura más de 20 minutos, que no se alivia con nitroglicerina, que no se alivia con el reposo, que se acompaña frecuentemente de signos neurovegetativos, como náuseas, sudoración profusa, mareos, y también puede referirse ese dolor precordial de la misma forma que el síndrome coronario crónico se puede referir a la mandíbula, puede referirse al miembro superior izquierdo, en la cara anterior, puede referirse a la espalda, y también en los infartos de cara diafragmática el cuadro clínico, no se olviden nunca, que puede ser o semejar un síntomas digestivos de una enfermedad digestiva. Muy frecuentemente se confunde con eso y este paciente se los trata como algo digestivo y resulta que después tiene un infarto de cara diafragmática, que a su vez la coronaria derecha es la que irriga el nódulo auriculoventricular. Estos pacientes con infarto de cara diafragmática por coronaria derecha también pueden hacer un bloqueo completo de rama derecha y puede presentarse también con episodios sincopales. Hay otros cuadros más raros clínicamente de presentación, o sea, no más raros, menos comunes, que son el paciente puede debutar con un síncope, puede debutar con un colapso, puede debutar con el cuadro disneico o también con un cuadro de shock, y eso siempre debe hacer pensar como diagnóstico diferencial un síndrome coronario agudo. Los otros dos elementos que hacen al diagnóstico del síndrome coronario agudo, que nosotros nos vamos a referir cuando decimos síndrome coronario agudo, a la angina inestable, al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y al infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces ya dijimos, la angina inestable, los síntomas y signos que lo caracterizan, y los biomarcadores en este caso son normales. Los biomarcadores se refieren fundamentalmente a los biomarcadores que más rápidamente aumentan en los cuadros coronarios agudos, que son la troponina, le sigue la CPK, las transaminasas y la LDH. La troponina es la que más tiempo persiste elevado juntamente con la LDH, las otras dos se normalizan a los pocos días. En el angina inestable los biomarcadores son normales y hay también ausencia de cambios electrocardiográficos que la definen. En el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST tenemos también el cuadro clínico compatible como el que nos referimos para todo síndrome coronario agudo, pero además tienen biomarcadores cardíacos positivos, o sea, tienen elevación de la troponina fundamentalmente en las primeras horas, y tiene característicamente ausencia de cambios electrocardiográficos. Puede tener alguna alteración electrocardiográfica mínima, pero desde ya que no tiene onda Q, la onda Q
que aparece en pacientes que tienen infarto agudo de miocardio y que traduce la onda Q, la necrosis. Puede tener elevación del ST, puede tener la T negativa, que traduce isquemia. Acuérdense que la T negativa traduce isquemia, la elevación del ST es injuria o lesión, y la onda Q en el electrocardiograma es necrosis. En el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, generalmente son infartos que no son transmurales y por eso no tienen todas las manifestaciones del infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Ya vimos síndrome coronario crónico. ¿Se acuerdan que lo habíamos definido por la característica del dolor? Cómo aparecía ese dolor, qué es lo que lo desencadenaba, el esfuerzo, el estrés agudo, y cómo se calmaba ese dolor, era lo que definía el tipo de síndrome coronario crónico. En el síndrome coronario agudo existe una estratificación similar. O sea, lo que tenemos que jerarquizar es los signos y síntomas, los biomarcadores cardíacos y la ausencia o presencia de cambios electrocardiográficos. Los tres cuadros de síndrome coronario agudo son la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. La fisiopatología es distinta al síndrome coronario crónico. Síndrome coronario crónico era una placa aterosclerótica fija, generalmente esa placa obstruye la luz del vaso en más de un 50% de su luz, y toda acción, ejercicio, estrés que requiera un aumento del requerimiento de oxígeno, aumento de la frecuencia cardíaca como el ejercicio, ahí desencadenaba el dolor por disminución de la llegada de sangre por esa obstrucción coronaria fija. En el síndrome coronario crónico, la fisiopatología es distinta. La fisiopatología del síndrome coronario agudo es un accidente de placa. El accidente de placa significa que la placa no interesa el tamaño o la obstrucción que produzca, sino que puede ser una placa chiquita que obstruye un 10%, pero sufre una ruptura, se forma un coágulo, obstruye la luz del vaso, produce una isquemia, secundariamente la muerte celular que es el infarto agudo de miocardio. Todo esto, entonces, como dijimos, tiene signos, las tríadas diagnósticas, signos y síntomas que lo caracteriza. Generalmente el síndrome coronario crónico aparece en un paciente con o sin antecedente de enfermedad coronaria previa, que en forma abrupta y repentina, ya sea caminando, hablando, estando acostado, sufre ese accidente de placa y aparece con los síntomas clásicos del infarto de miocardio. Estos síntomas y signos clásicos son el intenso dolor retroesternal, que puede irradiarse como el síndrome coronario crónico a la mandíbula, puede irradiarse al miembro inferior superior izquierdo, puede irradiarse a la región interescapulovertebral, al brazo derecho también raramente, y también no se olviden que puede dar un dolor epigástrico cuando el infarto es de escala diafragmática por obstrucción de la coronaria derecha. Todo esto es lo que caracteriza a la presentación de los signos y síntomas clínicos. No olviden también que el paciente lo que sufre es una sensación de angustia, una sensación inminente de muerte. También tiene síntomas vegetativos o neurovegetativos como taquicardia, sudoración, mareos y otros síntomas que son más raramente, pero también deben hacer pensar en un síndrome coronario agudo, cuando el paciente tiene un colapso, un proceso sincopal, comienza con disnea, con o sin dolor, o también puede presentarse con un cuadro de shock. Eso también es una forma de presentación clínica de un síndrome coronario agudo. Una vez que el paciente consulta por estos signos y síntomas, lo que tenemos que evaluar son los biomarcadores cardíacos, y por
el tercer elemento de evaluación es si tiene o no cambios electrocardiográficos que pueden llegar a ser característicos. Entonces, si en presencia de signos y síntomas clínicos con biomarcadores cardíacos normales y en ausencia de cambios electrocardiográficos característicos, debemos sospechar una angina inestable. En presencia de cuadro clínico con biomarcadores positivos, los biomarcadores, ustedes saben que me refiero a troponina, que es la primera que sube en un episodio coronario agudo. Después le sigue la CPK, la creatinfosfoquinasa cardíaca, y en tercer lugar la transaminasa y la LDH que es la que más tarda en normalizarse, juntamente con la troponina. Y los cambios electrocardiográficos en el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST generalmente no son característicos. Pueden tener algunos cambios electrocardiográficos, elevación o infradesnivel del ST, pero no tiene la onda Q, que es lo que traduce necrosis de la pared, y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST es aquel infarto que no es transmural, por eso no presenta la onda Q. Sí puede presentar elevación del ST, una leve aplanamiento o a veces negativización de la onda T. Acuérdense que la Q es necrosis, el ST sobreelevado es injuria o lesión, y la T negativa y simétrica traduce la isquemia. Nos referimos a la angina inestable y al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Ahora nos vamos a referir al infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Tiene biomarcadores cardíacos positivos. Recuerden que la troponina es la primera enzima que aumenta y que aumenta dentro de las primeras 3-4 horas. Posteriormente, la enzima que le sigue es la CPK, que aumenta a las 6 horas, y así continúan con la transaminasa, TGO-TGP, y la LDH, que es la que más tiempo permanece elevada, quizás hasta los 15 días, como también la troponina, que permanece durante varios días elevada. Los cambios electrocardiográficos dentro de las primeras 3 horas de producido un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, debemos buscar la derivación del ST en 2 derivaciones contiguas. Debemos jerarquizar la presencia de un nuevo bloqueo completo de rama izquierda, y el tercer dato a buscar es el infarto agudo de miocardio de cara posterior, que se va a ver en las derivaciones B1, B2, B3 como R altas y la depresión del ST, que es la imagen especular del infarto de cara posterior. Posteriormente aparecerán los otros cambios electrocardiográficos si lo dejamos evolucionar en el tiempo, que son la típica Q de necrosis, la elevación del ST de injuria-lesión y la T negativa, que traduce la isquemia. Característicamente, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, este ST que traduce injuria o lesión y que tiene una convexidad superior, pero hay otras causas que pueden elevar el ST, y entre ellas está la pericarditis aguda, pero esta elevación del ST de la pericarditis aguda es de concavidad superior. La secuela a veces de un infarto es un aneurisma ventricular, y el aneurisma ventricular se evidencia con elevación del ST persistentemente elevado. Después de un infarto agudo, ustedes saben que se nivela el ST. Cuando no se nivela y que permanece elevado, deben pensar en un aneurisma del ventrículo izquierdo. La cardiomiopatía por estrés, en la cual no hay una afectación coronaria, es una myocardial infarction no obstruction coronary artery, se llama MINOCA. Y la cardiopatía por estrés por tacosubo está mediada por catecolaminas, y se ve una gran dilatación de la punta del ventrículo, y da una imagen como si fuera
esos botellones que utilizan los japoneses para pescar pulpos, que son de boca angosta y de cuerpo ancho. Y otra causa de elevación del ST es el vasoespasmo coronario. El vasoespasmo coronario, que es la angina de Prinzmetal, que característicamente se presentan durante la noche y que tampoco es una obstrucción coronaria, sino que es un espasmo, es una alteración funcional coronaria. Y otras variantes de elevación del ST que pueden llegar a ser normales. Ahora presentamos una mujer de 64 años que es tratada por un síndrome coronario agudo con una tensión arterial de 160/60, una frecuencia cardíaca de 88 por minuto, y el electrocardiograma muestra inversión de la onda T en derivaciones en carga inferior sin ondas Q. La troponina sérica está elevada y no se evidencia signos de insuficiencia cardíaca en la radiografía de tórax. Se inicia tratamiento con aspirina y heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál de las siguientes es el tratamiento más apropiado para el paciente? Diltiazem, amlodipina, metoprolol, ranolazina. En base a lo que dijimos anteriormente, ya habrán hecho el diagnóstico de esta paciente, qué es lo que tiene. Dentro, dijimos, de los 3 síndromes coronarios agudos, la angina inestable no tiene porque ya tiene alteraciones de los biomarcadores y ya tiene alteraciones electrocardiográficas. No es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, porque bueno, tiene una T negativa, pero no tiene elevación del ST, ni tampoco tiene Q de necrosis. Por lo tanto, es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. El infarto agudo de miocardio sin elevación del ST es el no transmural, por eso nunca va a aparecer la onda Q. Acuérdense que la Q es siempre necrosis y traduce un infarto transmural. El ST sobreelevado traduce la injuria o lesión y la T negativa es la isquemia. Ahora, estrictamente a la pregunta que nos hacen de este paciente, nosotros diltiazem no lo damos, no es un tratamiento de elección para disminuir la presión y la frecuencia cardíaca, a pesar de que es un beta bloqueante que puede llegar a utilizarse si hay una intolerancia o una contraindicación de los beta bloqueantes. Son los dihidropiridínicos, que tienen una acción también sobre el sistema de conducción, disminuyendo la frecuencia cardíaca, y los no hidropiridínicos, que son de acción corta en la amlodipina, la nimodipina. Eso están totalmente contraindicados en cualquier síndrome coronario agudo o crónico. La ranolazina se utiliza eventualmente para el síndrome coronario crónico cuando no responde al tratamiento habitual, y es un medicamento muy caro y que no se utiliza comúnmente. En este paciente la respuesta correcta es un beta bloqueante. ¿Qué beta bloqueante de elección? Generalmente los de última generación, que son los que tienen un antagonismo beta 1 y un efecto alfa 1 bloqueante periférico que produce vasodilatación. El beta 1 produce disminución de la frecuencia cardíaca. El más cardioselectivo beta 1 es el nebivolol, que a su vez, además de ser beta 1 cardioselectivo, tiene una acción vasodilatadora periférica que, a diferencia de los otros beta bloqueantes, los hace a través de los antagonismos beta 3, que son los que producen aumento de la producción de óxido nítrico y vasodilatación periférica, mientras que los demás lo que hacen es vasodilatación periférica por acción alfa bloqueante periférico, y todos tienen una acción beta 1 que no es tan cardioselectivo, porque si aumentamos las dosis también puede producir beta 2, y si es un paciente con antecedentes de asma bronquial estaría contraindicado porque produce broncoespasmo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento médico inicial en la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo? Lo que todo clínico debe saber en el momento en que sospecha por el cuadro clínico un infarto agudo de miocardio en su domicilio, apenas llega a la guardia, es darle aspirina,
La aspirina como antiagregante plaquetario, a través de su acción inhibitoria sobre la ciclooxigenasa, que lo que hace es disminuir la producción de trombexano A2, que es la que produce la agregación plaquetaria. La dosis de aspirina es de 300 miligramos. Viene la aspirineta de los chicos en 100 miligramos, le damos 3 comprimidos juntos, o aspirina Prevent del comercio también de 100 miligramos, 3 comprimidos juntos. Si el paciente tiene una contraindicación para usar aspirina, contraindicación como alergia a la aspirina, y hay pacientes bastantes que son alérgicos a la aspirina, le tenemos que dar clopidogrel. El clopidogrel es también un antiagregante plaquetario que produce una inhibición irreversible con el receptor P2Y12, que es el quimioreceptor del adenosindifosfato, y es importante en la agregación plaquetaria a la fibrina para formar el trombo. El clopidogrel, si el paciente tiene menos de 75 años, le damos, viene en el comercio en comprimidos de 75 miligramos, le damos 300 miligramos, que son 4 comprimidos juntos. Si el paciente tiene más de 75 años, ojo, no le den más de 75 miligramos, que es un comprimido. Si el paciente ya lo tenemos en la guardia con este cuadro, no se olviden de las primeras líneas de tratamiento, es calmar el dolor. ¿Con qué lo calmamos el dolor? Preferentemente con morfina. Morfina tiene dos efectos. Por un lado, le quita esa ansiedad, esa sensación de muerte que tiene el paciente, y le calma rápidamente el dolor. Utilizamos oxígeno si el paciente desatura, significa que tiene una saturación menos del 94%, le vamos a dar oxígeno. Le damos nitratos, que son vasodilatadores coronario, a través de la acción del óxido nítrico, y que lo podemos dar por vía sublingual, o tenemos que darle muchas veces nitroprusiato de sodio en las primeras 24 horas. Y por supuesto, como dijimos, la aspirina. Le pongo la sigla esta mnemotécnica que les va a hacer acordar cómo actuar y con qué elementos actuar en la primera atención de un paciente con síndrome coronario agudo, con un infarto agudo de miocardio. Acuérdense de morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Posteriormente sí podemos darle terapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. También hoy día utilizamos las heparinas subcutáneas, enoxiparina. La enoxiparina se da en dosis de 1 miligramo kilogramos cada 12 horas, o el fondoparinux, que se da 2,5 miligramos subcutáneo por día. ¿Qué otros medicamentos utilizamos en el síndrome coronario agudo? Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, como dijimos antes, el metoprolol, el bisoprolol, el carvedilol. Lo utilizamos en el síndrome coronario agudo de cualquier etiología, excepto en el vasoespasmo inducido por cocaína, en un paciente que viene con un síndrome coronario agudo de insuficiencia cardíaca descompensada, paciente con bloqueo AB de alto grado, y por supuesto el broncoespasmo severo por su acción beta 2 estimulante a nivel pulmonar que produce vasoconstricción. Otros tratamientos adicionales del síndrome coronario agudo, que ya lo dijimos anteriormente, la nitroglicerina, los nitratos, no hay que utilizarlo en lo posible en el infarto de cara inferior o posterior, en la estenosis aórtica por la hipotensión que produce al producir una gran vasodilatación periférica y una disminución de la precarga, disminuye el volumen minuto. Y por supuesto en los pacientes que utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafil, vardenafil, que producen una hipotensión severa que puede llegar al paro cardíaco. Otros medicamentos antagonistas de los receptores 2B3A, como la abscisimmab, el epifibatide, el tirofiban,
En realidad esto no lo usamos en nuestro medio y tienen alto riesgo los pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST o que generalmente los pacientes que van a ser llevados a un intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Otro medicamento que no debemos dejar de dar en un paciente con un síndrome coronario agudo son las estatinas. Las estatinas que se utilizan para la dislipemia. En el síndrome coronario agudo no solamente el efecto de bajar el colesterol, sino el efecto pleiotrópico antiinflamatorio que tiene y de estabilizar la placa aterosclerótica. Los bloqueantes de los canales de calcio, ya les dije anteriormente que los bloqueantes de los canales de calcio de acción rápida como la nifedipina y la amlodipina están totalmente contraindicados. Sí se pueden dar los bloqueantes de acción prolongada como la diltiazem o verapamilo y si el dolor, a pesar de los beta bloqueantes y la nitroglicerina, también se puede usar este tipo de beta bloqueantes que son los de acción prolongada y que tienen un efecto sobre el sistema de conducción disminuyendo la frecuencia cardíaca. Acuérdense, verapamilo y diltiazem. Acá tenemos el TIMI score para pacientes con angina inestable o infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. TIMI es thrombolysis in infarctum myocardial thrombolysis in myocardial infarction. Es un grupo de estudios que lo creó Eugene Braunwald en Harvard, Massachusetts, en 1984, y que desde el 2010 está liderado por Mark Sabatini, que es el libro de la guía que ustedes tienen de medicina interna, que yo les recomendé para que estudiaran de ahí. Este TIMI score actualmente van por el trial número 60, así que uno de los primeros fue para establecer el riesgo en pacientes con síndrome coronario agudo, que estima no solamente el riesgo sino la mortalidad a los 14 días de un paciente que entra con infarto agudo de miocardio sin elevación del STO o angina inestable, y puede predecir o ser una guía para el tratamiento. ¿Qué variables toma en cuenta este TIMI score? Son 7 variables. La primera es la edad, mayor o igual a 65 años. El segundo son 3 factores de riesgo coronarios tradicionales, o sea que toma en cuenta la hipertensión arterial, cuando es más de 140/90, si el paciente es fumador, si tiene un HDL menor de 40 miligramos por decilitro, si es portador de diabetes mellitus, si tiene una historia familiar prematura de enfermedad coronaria, llámese un padre, una madre, un familiar, si es varón menor a 55 años, si es mujer menor a 65 años. Con 3 entonces estos factores de riesgo corresponde a otro punto de este TIMI score. Si el paciente conoce o se conoce con una obstrucción coronaria mayor del 50%, que es como se define la enfermedad coronaria aterosclerótica, si presenta un desnivel del ST mayor a 0.5 milímetros en 2 derivaciones contiguas, si ha padecido episodios de angina en las últimas 24 horas, por lo menos 2 episodios de dolor precordial, si ha utilizado aspirina en la última semana o si tiene biomarcadores elevados. Entonces, en base a estos 7 puntos, nosotros podemos establecer un riesgo y establecer una guía terapéutica. Como les dije anteriormente, el TIMI score me da un riesgo y en base a eso yo puedo establecer una estrategia terapéutica. Si el paciente tiene un TIMI de 0 a 2, lo primero que tengo que hacer es una ergometría, una prueba de esfuerzo graduada,
Y si esa ergometría me da anormal, lo que hago es una angiografía coronaria, y si el paciente a su vez tiene de 3 a 7 puntos, lo que hago es una angiografía precoz y probablemente una angioplastia coronaria percutánea. Es tan importante este score que se ha establecido un porcentaje de mortalidad y complicaciones de eventos coronarios que pueden sucederse luego de una angina inestable o de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Tal es así que el riesgo en un paciente que tiene un solo parámetro de esta evaluación, de este score, es aproximadamente del 5% de tener complicaciones a los 14 días, mientras que si tiene 6 o 7 de esto, el porcentaje o la probabilidad de complicación es de 40.9%, así que se impone un estudio, una angiografía precoz para evitar esta complicación. Es lo que ha demostrado este score para lo que sirve. Caso clínico número 6. Es una mujer de 62 años que es evaluada en emergencias por un dolor retroesternal de 5 horas de duración. Tiene diabetes, es hipertensa y un accidente cerebrovascular hace un año. La tensión arterial es de 190/90, el resto del examen físico es normal. El electrocardiograma muestra una elevación del ST 2 milímetros en las derivaciones de cara diafragmática. El hospital más cercano con ECP está a 55 minutos de distancia. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción de tratamiento? Primero, A. Tratamiento médico sin terapia de reperfusión. Terapia trombolítica. Derivar para cirugía de bypass coronario con injerto. Derivar para ECP. ¿Cuál es el diagnóstico de esta mujer? Es un dolor precordial de 5 horas de duración, tiene factores de riesgos importantes de enfermedad cardiovascular y un examen físico normal, pero tiene una elevación del ST de 2 milímetros en derivaciones contiguas. Seguramente las enzimas también van a estar aumentadas, así que nos hallamos ante un paciente que está cursando un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y el tratamiento de elección es derivar para hacer un intervencionismo coronario percutáneo. ¿Cuándo debe indicarse la terapia de reperfusión? Dentro de las primeras 12 horas de iniciado los síntomas, como nuestra paciente, en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, como nuestra paciente, y en ciertos pacientes seleccionados con alto riesgo en el TIMI-score. ¿Se acuerda que dijimos que eran 7 puntos? Y por supuesto arriba de 2, estos pacientes deben seleccionarse para la reperfusión. ¿Cuáles son los métodos de reperfusión? Bueno, son dos: el intervencionismo coronario percutáneo y la terapia trombolítica. El ECP en general se prefiere si está disponible. Dentro de los objetivos de tiempo del ECP es los 90 minutos del primer contacto médico o 120 minutos si el paciente se transfiere de un centro a otro. Si el ECP no está disponible, la meta es administrar líticos y el tiempo es de 30 minutos desde el primer contacto con el médico. ¿Cuáles son los fármacos fibrinolíticos? Fibrinolíticos es que actúan sobre el plasminógeno, activándolo y disolviendo el trombo de fibrina. La streptokinasa, el alteplase, el reteplase, la tenecteplase. Se coadministra la aspirina, se coadministra con trombolíticos, y las contraindicaciones absolutas, las cuales no debe usarse trombolíticos, ya las vamos a ver. El intervencionismo cardíaco percutáneo es de elección en casi todos los pacientes y tienen ventajas importantes sobre la sobrevida.
Si el ACP no está disponible y debemos derivar al paciente, tenemos que tener en cuenta siempre el tiempo puerta-balón, que tiene que ser menos de 90 minutos, es entre el intervalo de la llegada al hospital y la insuflación del balón intracoronario. Este es el tiempo door to balloon. Si el paciente presenta factores de riesgo, es de elección el ICP, insuficiencia cardíaca, shock. Si es una necesidad, porque el paciente luego de una terapia trombolítica que no fue exitosa, entonces se plantea una terapia de rescate de necesidad, que es la terapia por el intervencionismo cardíaco percutáneo, y también es de elección cuando la terapia trombolítica está contraindicada. Cuando no podemos hacer terapia trombolítica, cuando no tenemos la posibilidad de hacer intervencionismo coronario percutáneo, cuando no es posible realizar un intervencionismo coronario percutáneo, debemos considerar la terapia trombolítica. La terapia trombolítica siempre dentro del periodo de ventana, y en este caso es menos de 30 minutos entre la primera conexión del paciente con el médico hasta la realización de la trombolisis. Y siempre tenemos que tener en cuenta, y quizás lo más importante, cuáles son las contraindicaciones de la trombolisis. Por supuesto que la hemorragia intracraneal previa, un accidente cerebrovascular isquémico, un trauma cerebral o facial, craneal o facial dentro de los últimos 3 meses. Nuestro paciente había tenido una ACV, recuerdan, hacía 1 año, así que no era contraindicación. Si ha tenido una cirugía mayor dentro de las últimas 3 semanas o sangrado interno reciente, o si la tensión arterial es mayor de 180 a 110. Algo que debemos tener en cuenta y no olvidar es que no debemos elegir la terapia trombolítica para los pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. No es la terapia de elección. Y por supuesto, en aquellas situaciones que hagamos terapia trombolíticas, entonces debemos de evitar el tratamiento de las arritmias que pueden aparecer durante la terapia de reperfusión. ¿Cuándo debemos considerar la cirugía de bypass? Que se puede hacer con vena safena o con mamaria interna. Es cuando fracasa la terapia trombolítica o la intervencionismo coronario percutáneo, la intervención coronaria percutánea, cuando el paciente se presenta en shock cardiogénico como rescate, cuando hay una enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, o cuando hay una enfermedad de 2 o 3 vasos, incluyendo la arteria descendente anterior, que además se acompaña de una fracción de eyección disminuida. Esta es una mujer de 52 años que se le diagnosticó un síndrome coronario agudo. Tiene una tensión arterial de 84/62, frecuencia cardíaca de 84 por minuto. La radiografía de tórax muestra pulmones limpios bilateralmente, presenta una turgencia yugular hasta el ángulo de la mandíbula y en el electrocardiograma una elevación del ST en derivaciones derecha, B4R. ¿Cuál de los siguientes tratamientos debería darse? Dobutamina, metoprolol, nitroglicerina o solución salina normal al 0,9%. Bien, el diagnóstico de esta mujer de 52 años es un infarto agudo de miocardio de ventrículo derecho. Y esto se manifiesta ¿por qué? Tiene una disminución del volumen minuto del ventrículo izquierdo, ya que no llega sangre del ventrículo derecho al pulmón al ventrículo izquierdo, y el paciente disminuye el volumen minuto, está hipotenso y está con una frecuencia cardíaca aumentada, pero que no compensa esa disminución de la fracción de eyección. Los pulmones están limpios bilateralmente porque el ventrículo derecho no bombea sangre a los pulmones, y
hay una gran congestión, un aumento de la precarga que se traduce con una turgencia yugular que llega hasta el ángulo de la mandíbula, y el diagnóstico electrocardiográfico evidencia un sufrimiento en la derivación derecha B4R especular de la B4 izquierda, que evidencia una sobrelevación del ST. El diagnóstico es un infarto agudo de miocardio. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Lo que hay que hacer es tratar de que el ventrículo derecho bombee mayor cantidad de sangre posible al pulmón para mantener la estabilidad hemodinámica. Por lo tanto, la dobutamina no tendría mayor efecto, el metoprolol empeoraría esta situación, la nitroglicerina también, porque produce una disminución de la precarga por la vasodilatación periférica. Lo que hay que darle son bolos de solución salina normal para mantener la estabilidad hemodinámica. Fíjense que este paciente en realidad presenta un cuadro clínico muy similar como el que puede presentar un paciente con una pericarditis aguda, con un taponamiento miocárdico, en la cual fundamentalmente se manifiesta por insuficiencia cardíaca derecha y con pulmones limpios, pero que acá el diagnóstico lo hace primero el cuadro clínico de síndrome coronario agudo, quizás en la paciente consultó por dolor precordial, y segundo por el electrocardiograma que evidencia una injuria o lesión en la cara del lateral del ventrículo derecho. Caso clínico número 8. Se trata de un hombre de 68 años que tuvo un infarto hace 4 meses, que fue tratado con intervencionismo cardíaco percutáneo y colocación de un stent con liberación de drogas. Su fracción de eyección era muy baja, 25%. Estaba sintomático, el examen físico es normal y el electrocardiograma muestra signos de infarto de cara anterior antiguo, ritmo sinusal y complejo QRS normal. ¿Cuál de las siguientes es la opción de manejo más adecuada? Marcapaso biventricular, angiografía coronaria, prueba de esfuerzo con el ejercicio, cardioversión, desfibrilación automático implantable. Bien, se trata de un paciente de 68 años que se le hizo un procedimiento de revascularización, una intervención coronaria percutánea con colocación de stent y liberación de drogas que se colocan en aquellos pacientes que tienen antecedentes de diabetes. Tiene una fracción de eyección muy baja, consecuencia de su infarto de cara anterior extensa, y la indicación, las opciones más razonables para el manejo son marcapaso biventricular, no tendría indicación porque tiene un ritmo sinusal y tiene un QRS normal. La angiografía coronaria no, a menos que existiese algún elemento que indique que clínicamente está sintomático y que indique que tenga síntomas de una lesión coronaria en otros vasos. Angiografía coronaria entonces queda descartada. La prueba de esfuerzo yo no se la haría, no estaría indicada en un paciente con una fracción de eyección tan baja. Sí, lo que hay que ponerle a este paciente es un cardioversor, desfibrilador automático implantable por el riesgo de arritmias, por esa insuficiencia cardíaca tan importante. Bien, un marcapaso biventricular no estaría indicado porque tiene un ritmo sinusal y un complejo QRS normal. Una angiografía coronaria, el paciente está sintomático. Una prueba de esfuerzo con ejercicio está con un gran deterioro de la función cardíaca. Lo que sí debe hacerse es un cardioversor desfibrilador automático implantable. La indicación del cardioversor implantable o cardiodefibrilador implantable es cuando un paciente tiene una fracción de eyección de menos del 30% posterior a un infarto agudo de miocardio,
o de un procedimiento de ICP o cirugía de bypass coronario más de 3 meses. Si el paciente a su vez tuviese trastornos de conducción, bloqueo de ramas, un QRS ancho, entonces estaría indicado, además del cardiodesfibrilador, el marcapaso biventricular. ¿Cuál es el tratamiento médico después del alta de un síndrome coronario agudo? Aspirina en forma indefinida, 100 miligramos por día. Beta bloqueante, la dosis necesaria para mantener la frecuencia cardíaca entre 55 y 60. Inhibidores de la enzima convertidora, tenga o no hipertensión arterial, también en forma indefinida. Y reemplazar por ARA2 si hay alguna intolerancia como la tos o edemas regionales o algún otro efecto colateral del inhibidor de la enzima convertidora. Antagonistas selectivos de la aldosterona, espironolactona o eplerenona para la disfunción severa del ventrículo izquierdo, como en el tratamiento de cualquier insuficiencia cardíaca. Otro tratamiento médico que no debe dejar de darse en forma indefinida son las estatinas. Las estatinas, al efecto de, como le dijimos, pleiotrópico en el momento agudo, que es estabilizador de la placa, es el efecto antiinflamatorio de las estatinas, y también el control del LDL para evitar la progresión de la aterosclerosis, cuyos niveles óptimos de LDL es por debajo de 100 miligramos por ciento, y el objetivo quizás opcional más importante es mantenerlo por debajo de 70 miligramos por ciento. No olvidemos que las indicaciones de tratamiento con estatinas en un paciente con enfermedad coronaria y con antecedentes de bypass, con antecedentes de ICP o de stent, enfermedades arteriales periféricas, enfermedades de la aorta, enfermedades carotidias y diabetes, el nivel, la meta de LDL es mantenerlo por debajo de 70 miligramos por decilitro. Una opción es el clopidogrel, que el mínimo debe darse durante un año si el paciente tiene un stent liberador de drogas. No debe suspenderse, esto es fundamental, que todo paciente que haya recibido un stent con liberador de drogas debe recibir clopidogrel como mínimo un año. Y debe recibirlo como mínimo un mes, idealmente un año, si el stent es sin liberador de drogas. ¿Cuándo debemos hacer una angiografía coronaria posinfarto de miocardio? Bueno, generalmente las indicaciones en la angina posinfarto. Un paciente que ha tenido infarto agudo de miocardio, se recuperó, está sintomático y a los 20, 30 días comienza nuevamente con dolor precordial, es indicación de angiografía coronaria. Cuando al mes de dado de alta del infarto se le hace una prueba de esfuerzo, si es anormal, también es indicación de angiografía. Y cuando el paciente tiene incapacidad para realizar ejercicio o no puede realizar una prueba de esfuerzo postinfarto por otras razones no cardíacas, entonces también la indicación de angiografía coronaria para saber el estado del resto de las coronarias, fuera de aquella que se comprometió durante el episodio agudo del infarto. Caso clínico número 9. Paciente de 34 años que es evaluado en emergencias por un dolor retroesternal penetrante en puntada de 8 horas de duración. Tuvo pericarditis viral diagnosticada 9 semanas atrás y tratada con antiinflamatorios no esteroideos. Se recuperó sin eventos y los signos vitales son normales, con presencia de un frote pericárdico de 2 componentes. Los biomarcadores cardíacos están ligeramente elevados. El electrocardiograma muestra una elevación del ST difusa y una depresión del ST en derivación de 2. Hay un centro con disponibilidad de ICP a 30 minutos.
¿Cuál de los siguientes es el mejor manejo? Iniciar colchicina y aspirina, iniciar corticosteroides, iniciar terapia trombolítica, derivar para ICP. Bien, el diagnóstico de este paciente era una pericarditis aguda que había comenzado 9 semanas atrás, el típica pericarditis aguda, que es un dolor retroesternal que aumenta con la inspiración, que sucede algún proceso viral previo y que generalmente mejora cuando se inclina hacia adelante o en posición maometana. El diagnóstico ya lo tenía, había sido tratado con antiinflamatorios no esteroideos, pero tuvo una reagudización de su pericarditis. Cuando existe esta eventualidad, lo que hay que agregar es colchicina. No hay que dar corticoides, porque el corticoide, sin agotar antes la instancia de la colchicina, porque el corticoide lo que hace es un efecto rebote a veces y empeora la pericarditis. Terapia trombolítica no tiene ningún sentido de dar en una pericarditis aguda, y derivar para intervencionismo coronario percutáneo tampoco, porque no es un proceso coronario. La elevación del ST es característica, que tiene concavidad superior, a diferencia del infarto agudo de miocardio con elevación del ST que tiene convexidad superior. La pericarditis en el electrocardiograma da el típico signo de la bandera como la de los castillos, que es elevación cóncava del ST, y con la evolución va nivelando el ST y puede llegar a invertir la onda T. Por otra parte, el distractor para pensar en la eventualidad de un evento coronario es la elevación de la troponina. La elevación de la troponina puede deberse a la pericarditis cuando tiene un componente miocárdico, entonces es lo que corresponde a una pericarditis, una miopericarditis. Recordemos la presentación clínica de una pericarditis aguda, que es un típico dolor retroesternal agudo, penetrante, punzante, que empeora cuando respira profundo al estar acostado y que mejora en posición maometana. En la ocultación se puede evidenciar un frote de 2 o 3 componentes, y puede presentarse también una pericarditis. En la evolución desaparece este frote. Cuando desaparece, ojo, no es que mejoró, puede tener un derrame pericárdico, y ese derrame pericárdico puede producir un taponamiento cardíaco que se va a evidenciar con signos clínicos y con el característico pulso paradójico de Kussmaul, que es la disminución de la tensión arterial sistólica en inspiración más allá de 10 milímetros, y también puede presentar el pulso yugular de Kussmaul paradójico, que es aumenta la turgencia yugular en inspiración. Entonces, pulso paradójico de Kussmaul es la tensión arterial sistólica que disminuye la inspiración, y el pulso venoso yugular de Kussmaul es la turgencia yugular en inspiración. Aquí observamos la diferencia del síndrome coronario agudo con elevación del ST, en la cual el ST que corresponde a la injuria o lesión es de concavidad superior, mientras que cuando es la elevación del ST por irritación pericárdica en la segunda línea, observamos que esta elevación es de concavidad superior y es como si fuera una bandera, como le dije, de castillo. Acá tenemos el electrocardiograma de este paciente. Entonces se observa perfectamente en todas las derivaciones de elevación del ST o signo de la bandera, y cómo se encuentra en D2 característicamente la depresión del segmento PR. Bueno, siempre que nos encontramos con un paciente con pericarditis, debemos descartar otras etiologías fuera de las virales, que son las más comunes por Coxsackie B.
pero fuera de las virales están las neoplásicas de un paciente que haya sufrido un cáncer o que lo esté cursando, puede ser postraumáticas, puede ser acompañante a una colagenopatía o ser una manifestación inicial de una colagenopatía, un lupus eritematoso sistémico. Entonces siempre hay que preguntar y hay que pesquisar manifestaciones sistémicas como artralgias, rash, citopenias. También puede cursar una pericarditis dentro de las primeras 24 horas de un infarto agudo de miocardio por inflamación pericárdica en un infarto transmural, lo que se llama pericarditis epiestenocárdica, o puede suceder a un infarto agudo de miocardio después de 2 hasta 6 semanas de una pericarditis y una pleuropericarditis, y a este constituye lo que se denomina síndrome de Dressler. También puede ser consecutivo a procedimientos quirúrgicos torácicos, cirugía de pulmón, o puede ser secundario a medicamentos, hidralazina, minoxidil, que se usan poco. Sí, el minoxidil se utiliza en forma local, pero también puede ser causa, porque tiene una absorción, en forma local para evitar la caída del cabello. Bien, para recordar, los biomarcadores cardíacos, las troponinas, pueden estar ligeramente elevados en la pericarditis aguda y no ser manifestación de enfermedad coronaria, sino solamente de inflamación pericárdica. Debemos hablar de una pericardiomiocarditiis, una miocardiopericarditis, y que esto debemos siempre solicitarlo porque la evolución de una pericarditis puede suceder a una miocarditis y esto ya es un cuadro mucho más grave. La onda Q en la pericarditis aguda no se encuentra. La onda Q, me refiero a la onda Q patológica. La onda Q patológica es la que tiene más de 2 milímetros de profundidad y más de 4 centésimas de segundo de duración, de ancho. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis aguda? Bueno, el tratamiento de elección de inicio es la aspirina en dosis alta, 500 miligramos cada 8 horas o más también, no sobrepasar los 4 gramos por día. No se da otro fármaco en los pacientes que han sufrido un infarto, ningún antiinflamatorio no esteroides, porque cualquier antiinflamatorio no esteroideo utilizado en un paciente que ha sufrido un infarto puede disminuir el proceso de cicatrización y dar origen a ruptura miocárdica, como así también aumentar la tensión arterial, que es el efecto inherente de los antiinflamatorios no esteroideos, y también tiene un efecto sobre la parte gástrica, que como dijimos, no se prefiere a la aspirina o la concha de la lora. Bien, el tratamiento de la pericarditis aguda. La aspirina es el medicamento de elección y mucho más en los pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. Acuérdense que los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenac, ibuprofeno, cualquier antiinflamatorio no esteroideo fuera de la aspirina está contraindicado en el infarto agudo de miocardio porque lo que produce es una alteración en la cicatrización, un debilitamiento de la pared miocárdica y puede llevar a la ruptura miocárdica, además del efecto de hipertensión arterial que producen los antiinflamatorios no esteroideos. La aspirina en la pericarditis aguda se da en dosis alta, 500 miligramos cada 4 horas, y siempre con cobertura gástrica. Si no responde a la aspirina, el segundo medicamento de elección es la colchicina. La colchicina más las aspirinas en la pericarditis agudas recurrentes. Se da colchicina en una dosis de medio comprimido, viene de 2 comprimidos, 1 miligramo por día, y se puede ir aumentando. Los corticosteroides para síntomas implacables se puede utilizar, pero ojo que los corticosteroides lo que hace es aumentar
el riesgo de pericarditis recidivante. La pericardiocentesis de emergencia, sí, se debe tener siempre presente en el caso de taponamiento cardíaco. O sea, cuando uno viene auscultando un frote miocárdico, pericárdico, y de repente no lo ausculta, debe pensar que no se curó, sino que lo que hizo fue un líquido que separó las paredes del pericardio y hizo desaparecer al frote, y eso puede ser un mal pronóstico, siempre y cuando también ese derrame pericardio se acompañe de inestabilidad hemodinámica. Entonces no dejen de tener en cuenta la pericardiocentesis de emergencia. Taponamiento cardíaco. Toda pericarditis aguda puede evolucionar a un taponamiento cardíaco y tenemos que estar siempre alertas a esto. ¿Cuáles son los síntomas y signos del taponamiento cardíaco? La disnea y la fatiga. Y en el examen físico vamos a encontrar una gran turgencia yugular que característicamente en inspiración aumenta, típico signo de Kussmaul. Y los pulmones en la radiografía de tórax están totalmente limpios. Y lo que puede tener también es el pulso paradójico de Kussmaul, que es la disminución de la tensión arterial sistólica más allá de 10 milímetros de mercurio en inspiración. Pero el diagnóstico es ecográfico. En la ecografía se va a observar una invaginación o colapso diastólico de la pared libre del ventrículo derecho, y va a haber una falta del colapso de la vena cava inferior durante la inspiración. ¿Cuál es el tratamiento del taponamiento cardíaco? Mantener la presión arterial con expansión de volumen y vasopresores. Y de urgencia, eventualmente, una pericardiocentesis por punción percutánea o por drenaje quirúrgico. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, no solamente hablamos de enfermedad coronaria, enfermedad de arteria carótida, enfermedad cardiovascular, enfermedad de la aorta, sino también enfermedad arterial periférica. Y la enfermedad arterial periférica fundamentalmente es aquella que se manifiesta clínicamente con claudicación intermitente, pero observen que solamente el 20% tiene una manifestación clínica. Si nosotros queremos hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica por la manifestación clínica, siempre vamos a llegar tarde. Por esto esta enfermedad es subvaluada, subdiagnosticada. Hay una prueba muy simple que es el índice de tobillo-brazo, en el cual debemos contar con un tensiómetro y un aparato Doppler para poder obtener la señal del flujo arterial. Y esta relación tobillo-brazo se hace tomando la presión sistólica en los miembros inferiores y la presión sistólica en los miembros superiores de ambos brazos y de ambas piernas, y se hace la división entre la tensión arterial sistólica en miembros inferiores y la división con la tensión arterial sistólica de miembros superiores, y se obtiene un valor que nos va a dar una idea de la alteración que existe en las arterias. Es así que el índice tobillo-brazo, que es la relación sistólica de miembros inferiores, sistólica de miembros superiores, la división entre las dos, nos va a dar en normal entre 0.9 a 1.3. Si es menor a 0.9, estamos hablando de una enfermedad arterial periférica. Si es menor de 0.4, ya se asocia a síntomas importantes clínicos, que es dolor isquémico y que aparece en reposo. Y si es mayor de 1.40, estamos hablando de un falso normal, que es lo que ocurre en los pacientes a veces diabéticos con calcificación de las arterias, síndrome de Monkeberg, y que hace que la presión sistólica se encuentre sobrevaluada porque las arterias no son compresibles, y que esto lleva a una falsa tensión arterial sistólica, típico signo de William Osler. Hay dos causas importantes de claudicación intermitente.
Una es debida a la claudicación por enfermedad vascular periférica y la otra es debida a la estenosis espinal o canal estrecho espinal. La diferencia es que la claudicación por enfermedad vascular es el paciente que camina y debe detener su marcha para que se le vaya el dolor por isquemia y se detiene y después sigue caminando. Es el típico mirador de vidrieras. Mientras que, por supuesto que cuando esta enfermedad arterial periférica sigue avanzando, se va produciendo a las 10 cuadras, 5 cuadras, 3 cuadras, 1 cuadra, hasta que llega a hacerse en reposo, la isquemia de reposo con todas las alteraciones tróficas que produce la isquemia. Mientras que cuando es una claudicación debido a estenosis espinal o por canal estrecho, el paciente característicamente tiene un dolor que ocurre cuando está de pie, pero si se sienta, se acuesta o se inclina hacia adelante, el dolor desaparece, cosa que no ocurre en un paciente que tiene una claudicación o que tiene un dolor en reposo por enfermedad vascular periférica. Duele en cualquier posición, sentado, parado, acostado, caminando, cuando es en reposo por isquemia arterial. Como les dije, hay que hacer el diagnóstico tempranamente de la enfermedad arterial periférica, no hay que esperar los síntomas, y ante un paciente con factores de riesgo siempre hay que solicitarle un índice tobillo-brazo, y más si es diabético. Entonces, una vez diagnosticado la enfermedad arterial periférica, lo que debemos hacer es el tratamiento, reducir todos los factores de riesgo cardiovasculares, los que venimos hablando continuamente, hacer un programa de entrenamiento físico supervisado, un paciente que debe caminar y detenerse cuando aparece el dolor y así ir aumentando diariamente. Esto es un entrenamiento físico que debe hacerse bajo la supervisión de un kinesiólogo. Hay que darle aspirina como antiagregante plaquetario, como dijimos anteriormente, antitromboxano A sub 2, antiagregante plaquetario inhibidor de la ciclooxigenasa. Hay que darle cilostazol. Cilostazol es un vasodilatador periférico que se da en dosis de 100 a 200 miligramos por día, y esto ayuda, es un vasodilatador arterial periférico, ayuda muchas veces a la mejoría de los síntomas. Si el paciente es alérgico a la aspirina y debemos utilizar otro antiagregante plaquetario, es el clopidogrel o la ticlopidina. Bien, hemos hecho un repaso tratando de enfatizar lo más importante sobre síndrome coronario crónico, síndrome coronario agudo, pericarditis y enfermedad arterial periférica. En una segunda parte vamos a tocar otros temas tratando de repasar todo lo que corresponde al módulo de cardiología en diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias.